Bienvenidos muchachos a este pequeño tutorial. Vamos a hablar en este momento de la dinámica. Recordemos que la dinámica, al igual que la cinemática, estudia en el movimiento. A diferencia con la cinemática es que la dinámica estudia las causas del movimiento. La pregunta, mis jóvenes, es si tengo un cuerpo en movimiento, ¿qué puede generar ese movimiento? La principal causa de ese movimiento sabemos que es la fuerza. ¿Y qué es la fuerza? Es una unidad vectorial que describe la interacción entre cuerpos, capaz de causar cambios en su estado de movimiento o deformaciones en él. Ahora, muchachos, supongamos que tenemos un cuerpo al cual sometemos a varias fuerzas, ¿cierto? Puede ser una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, una fuerza 4 o una fuerza enésima. La pregunta es, ¿qué va a generar sobre el cuerpo cada una de ellas? Pues va a generar un posible movimiento o una deformación. Pero no vamos a analizar fuerza por fuerza. Esto sería un poco tedioso o complicado. Lo que vamos a hacer es graficar solamente una fuerza, a la que vamos a llamar una fuerza resultante. Recordemos que la fuerza resultante es la sumatoria de todas estas fuerzas. Y eso vamos a hacer. Al analizar estas fuerzas resultantes, lo que se genera son las llamadas leyes de Newton. Por eso, analicemos cada una de ellas. Hablemos ahora de la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. ¿Y qué nos dice esta primera ley de Newton? Dice que si un cuerpo está sometido a una fuerza nula, es decir, que su aceleración es cero, entonces tenemos que la fuerza de reacción sería igual a cero. Y esto hace que nosotros se generen ciertos casos. Entonces aquí tenemos un cuerpo el cual su fuerza de reacción es cero. Analicemos el primer caso, ¿cierto? En el caso 1, vemos que la fuerza de reacción es igual a cero. Por lo tanto, su velocidad es cero. Entonces el cuerpo puede que no se mueva. Es decir, que está en reposo, ¿cierto? Porque su velocidad o rapidez es igual a cero. Este cuerpo se encuentra en reposo, por lo tanto su fuerza resultante sería cero. Ahora veamos el caso 2. El caso 2, cuando el cuerpo se mueve, pero su velocidad que adquiere el cuerpo es constante, por lo tanto estamos hablando de una velocidad constante, por lo tanto estaríamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si el cuerpo está en reposo, se pueden presentar cualquiera de estos dos casos, ¿cierto? Podemos decir que o el cuerpo está en reposo, por lo tanto su velocidad es cero, o el cuerpo tiene una velocidad constante, ¿sí o no? Ahora podemos decir que ¿qué más podemos aplicar? Nosotros en los problemas podemos decir que si la fuerza relativa es igual a cero, entonces podríamos hablar de que las fuerzas ascendentes son iguales a las fuerzas descendentes. Esto si estamos hablando del eje de Y, ¿cierto? Pero también podemos decir que si las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Esto hablando de los ejes de Y, de los ejes en X, ¿cierto? Las fuerzas en X. Entonces, es decir, que siempre que la fuerza de reacción sea igual a cero, existen fuerzas que se van a compensar. De esto se trata la primera ley de Newton. Por lo tanto, muchachos, yo les hago esta pregunta. Y es muy probable que tengamos este tipo de preguntas de falso y verdadero. Si sobre un cuerpo la fuerza de reacción es igual a cero, entonces, ¿será que el cuerpo se encuentra en reposo? Muy bien, vamos a analizarlo. La pregunta sería falsa. ¿Falsa por qué? Porque recuerden que tenemos dos casos. Si el cuerpo
cuando la fuerza de reacción es cero, no solamente es que el cuerpo se encuentre en reposo, sino que puede ocurrir que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme, por lo tanto, tiene un cuerpo que tiene una velocidad o una rapidez constante. Bueno, esta sería falsa. Pero también veamos a ver si el cuerpo se encuentra en reposo, ¿será que la fuerza de reacción es igual a cero? ¿Qué dicen, muchachos? Por supuesto, eso es verdadero. Si el cuerpo se encuentra en reposo, su fuerza de reacción será igual a cero. Ahora veamos la segunda ley de Newton, muchachos. También llamada la ley de las fuerzas. Si en la primera vimos que la frecuencia, que la fuerza de reacción era igual a cero. Ahora veamos que la fuerza de reacción es diferente a cero, no es igual a cero, porque ya llamamos la ley de las fuerzas. ¿Sí? Eso quiere decir que siempre que la fuerza de reacción sea igual a cero, existe una fuerza que se va a compensar. De eso se trata la primera ley. Pero en la segunda ley decimos que la fuerza de reacción no es cero. Por lo tanto, ya tenemos un movimiento. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos una aceleración. Un cuerpo que se va a mover con cierta aceleración. Es decir, que hay una fuerza que actúa sobre él, que lo saca de su estado de reposo. Esta aceleración tiene la misma dirección. Veamos que la aceleración tiene la misma dirección de la fuerza. ¿Cierto? Analicémosla. Aquí tenemos el cuerpo y hay una fuerza que ejerce sobre él, ¿cierto? Que lo hace que su fuerza de reacción sea diferente a cero. Por lo tanto, también hay una aceleración y esa aceleración va en el mismo sentido que la fuerza, ¿cierto? Que la fuerza. ¿Qué más se cumple? ¿Qué más se cumple? Decimos que la aceleración, esta aceleración vectorial, es igual a la fuerza sobre la masa. ¡Ay! Pero nosotros conocíamos, era esta. Nosotros sabíamos que la fuerza era igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? ¿Sí? Conocíamos que la aceleración era igual, que la fuerza era igual a la masa por la aceleración. Pero podemos decir que a partir de una fuerza de reacción sobre una masa, una masa m, se genera una aceleración. ¿Sí o no? Aquí. Podemos decir que a partir de esa fuerza de reacción se genera una aceleración. ¿Esto quiere decir? ¿Quién es primero? Primero una fuerza y debido a esto se produce una aceleración. De manera práctica utilizamos la expresión que fuerza de reacción es igual a la masa por la aceleración y recordamos que ambas tienen la misma dirección. Bueno, ahora veamos la tercera ley de Newton y esta también es llamada como la ley de la acción y de la reacción. Para ello vamos a imaginar una situación que no pasa muy a menudo, ¿no? Que en alguna ocasión pudo suceder. Algo no nos sale bien, sucedió algo que no nos tiene muy contentos. Salimos y nos vamos desquitando con todo lo que encontramos. Hasta una roca que tenemos le vamos a dar, ¿sí o no? Golpeamos la roca, ¿sí? Que se pone en nuestro camino y le damos un puntapié, desatamos una fuerza. ¿Y qué sucede? Veamos qué sucede. Con al golpear la roca, ejercemos una fuerza sobre ella. ¿Será que de pronto sentimos un pequeño dolor, ¿cierto? En el pie, al dar el golpe. Claro, esto es debido al contacto. Podríamos deducir que la roca también ejerce, ¿cierto? En una fuerza uno el pie, pero la roca también ejerce una fuerza sobre el pie. ¿Cómo así? ¿La roca? No, profe. ¿La roca cómo va a hacer eso? Bueno, pues no es que ella directamente lo haga. Lo que sucede es que la roca reacciona al contacto. De esto se trata la tercera ley de Newton. Debido a una fuerza que se aplica en el otro cuerpo, reacciona con una fuerza similar, pero contraria. Veamos que la dirección de la fuerza del pie es la fuerza 1, esta fuerza 1,
va en sentido contrario a una fuerza que se genera en reacción, esta fuerza 2. Eso se llama esa fuerza de reacción, conocidas como una cupla de fuerzas. Si patea la roca con una fuerza 2, pues el dolor con una fuerza 1, pues el dolor que sientes en el pie es la reacción de una fuerza 2. Entonces a esto tenemos y lo llamamos la ley de la acción y la reacción. Estas dos fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, deben tener la misma magnitud. Ojo, estas fuerzas comparten las mismas magnitudes, por lo tanto, en sus magnitudes, la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, pero de manera vectorial, la fuerza 1 es igual al menos la fuerza 2. Por lo tanto, si le preguntan sobre la tercera ley de Newton en la fuerza de acción y reacción, si te preguntan que si las fuerzas fue uno de acción y reacción son iguales, pues, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Yo diría que no. Las fuerzas no son iguales. Sus magnitudes son iguales, pero no sus fuerzas vectoriales. Las fuerzas vectoriales serían contrarias, ¿cierto? Pero las magnitudes de estas fuerzas serían iguales. Bueno, vamos a ver. Hasta ahí hemos visto las tres leyes de Newton. Ahora recordemos las fuerzas mecánicas. Veamos qué fuerzas analizaremos. Podemos analizar, empecemos por una fuerza que existe, que es gravitacional, la fuerza de la gravedad. Muy conocida por todos nosotros hablamos a diario de las fuerzas gravitacionales, de la fuerza de gravedad. ¿Y qué? Pues, ¿qué más es? Es la fuerza generada por la aceleración de la gravedad que se genera debido a la masa de un cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos una masa y genera una fuerza de gravedad. Esta fuerza está dirigida hacia el centro de la Tierra, o hacia el centro del planeta que posee la gravedad. Podemos graficarla desde el centro, la podemos graficar acá desde el centro del cuerpo, dirigido hacia el centro de la Tierra. Ahora, el valor es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad. Es decir, decimos que la fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad, es igual a la masa por la gravedad. ¿Cierto? Recordemos que la gravedad depende del planeta en el que nos encontremos, ¿no? Mañana vamos a viajar a Marte, pasado a Júpiter, entonces allá encontraremos unas fuerzas gravitacionales diferentes a la Tierra. Pero por ahora hablamos de la fuerza de gravedad en la Tierra, que es 9.8 Newton. Recordemos eso. A esto también le conocemos como el peso. El peso de esta fuerza es conocida como el peso, esta fuerza de gravedad. En algunas ocasiones nos van a decir que tomemos en cuenta que la fuerza de gravedad es 10, ¿no? No nos dicen 9.8 Newton, si lo tomamos como 10 Newton. Por ejemplo, si tenemos un cuerpo con una masa de 5 kilogramos y queremos hallar la fuerza de gravedad, pues multiplicamos esa masa de 5 kilogramos por la gravedad que es 10 metros por segundo cuadrado y tenemos que un peso de 50 kilogramos. Sí, señores. Ahora veamos una fuerza que es muy conocida, es una fuerza muy utilizada. Vamos a hablar de la fuerza normal. Es también conocida como la fuerza de reacción normal. Esa fuerza es la fuerza generada entre dos cuerpos. Esta es la fuerza generada entre dos cuerpos. Imaginémonos un cuerpo sobre una superficie. Eso.
el cuerpo ahí lo tenemos sobre una superficie. Debido al contacto entre estos dos cuerpos, se genera una fuerza. Esa fuerza que nosotros tenemos ahí se llama la fuerza de reacción normal. Esta presiona al cuerpo, por lo tanto es perpendicular a la superficie. Veamos que está presionando hacia arriba el cuerpo. Y esta fuerza es perpendicular a la superficie. Y entonces, ¿qué pasaría? Dice, pero bueno, profe, ¿y qué pasa si nosotros tenemos que ese cuerpo está en una superficie inclinada? Pues también vemos ahí que la fuerza es esta fuerza. Esta fuerza está presionando a la superficie. Entonces, es perpendicular siempre, esa fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie. De esta manera vemos que siempre está dirigida hacia el cuerpo. Ahora veamos una tercera fuerza. Veamos que también es muy importante en el estudio de las leyes de Newton. Muy reconocida es la fuerza que se genera al tratar de estirar una cuerda. Esa es una fuerza de tensión. Recordemos que la tensión es una fuerza interna de los cuerpos que tratan de estirarse. Lo más importante es, a la hora de analizar la tensión, es graficarla, muchachos. Aquí en este momento encontramos que siempre vamos a suponer que hacemos un corte dentro de la cuerda, ¿no? Encontramos un cuerpo que se encuentra colgado del techo, veámoslo. Aquí tenemos la cuerda, hacemos un corte por acá, un corte transversal, longitudinal, perdón, en la cuerda, y vamos a graficar la tensión desde el cuerpo hacia este corte, desde el cuerpo hacia ese corte. Y también podríamos, ¿qué pasa, profe? Si nosotros tenemos una superficie inclinada, lo mismo. Realizamos el corte acá en la cuerda y graficamos nuestra tensión desde el cuerpo hacia la cuerda. Vamos a ver un caso muy especial. Este casito es un poquito más complejo. Ahora veamos que tenemos un cuerpo que está sujeto por dos cuerdas. Lo tenemos tensionado. Tenemos dos tensiones. Estas dos tensiones son diferentes. Claro que sí, son diferentes. Esta cuerda tendrá una tensión, esta cuerda tendrá otra tensión. Y pues por supuesto, nuestra fuerza resultante no es más que las dos tensiones, ¿sí? Dos cuerdas ancladas al techo, hay dos fuerzas de tensión diferentes. Aquí tendremos una fuerza de tensión 1, aquí tendremos una fuerza de tensión 2, ¿sí? Y la graficamos y vemos que esas dos cuerdas son fuerzas diferentes, por lo que el cuerpo distribuye su peso en las dos cuerdas. Bueno, ahora hablemos de una nueva fuerza, muchachos. Entre estas fuerzas vamos a ver de una fuerza muy importante que se llama la fuerza de fricción. También la llamamos fuerza de rozamiento. Supongamos que hay una superficie un poco áspera y sobre ella queremos deslizar un cuerpo. El cuerpo trata de moverse, pero presenta algunos problemas, ¿cierto? Entonces vemos acá que la fuerza de fricción siempre va a impedir que el cuerpo se mueva, debido a las asperezas de la superficie. Fácilmente graficamos, si el cuerpo trata de moverse a la derecha, pues la fuerza de fricción la graficamos en sentido contrario, es decir, que esta iría hacia la izquierda. Ahora, ¿qué pasaría si el cuerpo no se mueve? ¿Qué pasaría si el cuerpo no se mueve? Pues yo trato de moverla, pero no se mueve. Entonces la fuerza de fricción aparece cuando el cuerpo trata de moverse en una superficie áspera. Aquí tendríamos dos clases de fuerza de fricción. Tenemos una fuerza de fricción estática. Entonces ahí tenemos que el cuerpo no se mueve, por lo tanto su velocidad es cero, o su rapidez es cero, ¿cierto? Yo intento moverlo con una fuerza de 10 newton, pero la fuerza de fricción es de 10 newton, por lo tanto, nuestra
fuerza resultante será el cero. La velocidad será cero. Está bien, vamos a aumentar la fuerza porque quiero volver a moverlo, lo quiero mover más, ¿cierto? Lo quiero mover. Entonces aumento a 20 newton, pero aún no se mueve. Nuestra fuerza de fricción también sigue siendo 20, por lo tanto la velocidad sigue siendo cero. Yo quiero aumentar un poquitico más, quiero moverlo, aumento la fuerza. Y aquí vamos a encontrar algo que pasa. Aumenté a 30 newton mi fuerza, aunque la velocidad sigue siendo cero. Yo sé que a ustedes les pasa en la casa, van a mover un objeto, una caja grande, un objeto pesado, y sienten, hay un momento en el que se siente que sí, como que está tratando de moverse, ¿cierto? Hay un movimiento inminente, está a punto de moverse, pero no se mueve. En este punto es cuando la fuerza que adquiere su máximo valor, y esta es una fuerza de fricción estática máxima, máxima. Y la calculamos indicando el coeficiente estático. ¿Y cómo la calculamos? Entonces vamos a multiplicar esta fuerza estática máxima, la vamos a multiplicar por el coeficiente estático por la normal, ¿cierto? La fuerza de fricción estática, veamos que esta fuerza sí es variable. Esta fuerza es muy variable. Esta fuerza puede variar. Esta fuerza varía y siempre va a estar entre 0 y 1, ¿no? Mayor que 0, menor que 1. Entonces, tengamos en cuenta que la fuerza estática es una fuerza variable. Ahora veamos cuál es la fuerza cinética. Entonces decíamos, la fuerza estática, pues por supuesto su velocidad es 0. Pero cuando ya hemos aplicado esos 30 newton, vemos que hay un movimiento inminente. Ahora ya vamos a ver que hay un movimiento. Entonces, la fuerza que aplicamos es mayor y tendremos una velocidad de ese cuerpo, ¿cierto? Pero tenemos aún una fuerza cinética. ¿Cuál es la fuerza cinética máxima? Pues la fuerza cinética máxima no es más que el coeficiente cinético por la normal. Esta es una cantidad constante. Siempre va a ser la misma, ¿sí? Debemos tener en cuenta, muchachos, que en algunas ocasiones les van a entregar algunos problemas en los cuales les dan estos dos datos. ¿Cómo los van a diferenciar? ¿Cómo los vamos a identificar? Pues tenemos que estas fuerzas están entre el rango de 0 y 1. Pero les voy a dar un tipcito. La fuerza cinética es menor que la fuerza estática. Siempre el valor que nos dan de la fuerza cinética es menor que la fuerza estática. Entonces, ¿cuáles son los valores? Por ejemplo, nos dicen que una fuerza de fricción de 0,5 y de 0,52. Entonces, 0,5 sería nuestra fuerza cinética y la fuerza estática sería 0,52. Si te piden calcular, veamos aquí. Aquí nos van a pedir que calculemos, ¿sí?, la fuerza de reacción de este objeto. Pues entonces, ¿qué vamos a graficar? Tenemos nuestra fuerza de fricción, pero también debemos identificar nuestra fuerza de reacción normal. Recuerden que la fuerza de reacción normal no es más que esta presión que ejercen estos dos objetos en este sitio. Y la graficamos, por ende, hacia el centro, hacia arriba, hacia la superficie, perpendicular a la superficie. ¿Y cuál sería la fuerza de reacción? Pues esta sería el vector de la suma de estas dos fuerzas. ¿Cómo la calculo? Profe, ¿cómo la calculo? Pues sencillo, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Si esa fuerza de reacción no es más que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la fuerza normal más el cuadrado de la fuerza de fricción. Y es así, muchachos, como he calculado mi fuerza de reacción. Tengan en cuenta esto para que no se vayan a perder en algún ejercicio. ¿Listo, muchachos? Bueno, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio de aplicación de las fuerzas? ¿Sí? Para entender mejor las leyes de Newton, analicemos un problema muy típico de fuerzas. Vamos a analizar un problema muy típico de fuerzas. Tenemos una superficie inclinada. Sobre ella tenemos
una masa 1 que pende de una cuerda. Al otro extremo de la cuerda, sobre el plano totalmente vertical, tenemos una nueva masa. La masa 1 tiene un peso de una masa de 50 kilogramos, perdón, y tenemos una masa 2 de 30 kilogramos, ¿cierto? ¿Qué nos podrían decir en este esquema? ¿Qué podríamos calcular de este esquema? Podríamos calcular la aceleración con que se desplaza esta masa. Veamos que hay una diferencia entre la masa 1 y la masa 2. Tenemos una gran diferencia ahí entre esas dos masas. Podemos decir que podríamos decir que hay un mayor peso aquí en la masa 1, que hay un mayor peso, todavía no lo hemos calculado porque solamente tenemos las masas. Recuerden que el peso lo calculamos teniendo en cuenta la gravedad. Tenemos un ángulo de inclinación, ¿sí? Acá podemos decir que este peso pues no es más que esa masa 2, peso de la masa no es más que la masa 2 por la gravedad. Pero en la masa 1 sí tenemos que tener en cuenta que hay un ángulo de inclinación, por lo tanto el peso sería la masa 1 por la gravedad por el seno de este ángulo, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos nuestra normal y aquí tenemos el peso completo, tal como se ve. Este sería el peso, pero resulta que mi peso va dirigido hacia acá, hacia acá. Por lo tanto, está influido por el seno de este ángulo. Bueno, ¿qué también podemos calcular? Podemos calcular cuál es la tensión que se presenta en la cuerda. Vemos que en la masa 2 hay una tensión en dirección hacia la masa 1, ¿cierto? Y tenemos que en la masa 1 hay una tensión dirigida hacia la masa 2. Bueno, veamos cómo podemos solucionar este sistema. Para ello vamos a resolver el sistema en un sistema de dos ecuaciones. La primera ecuación, pues vamos a comparar la masa 1. Decimos que la masa 1 por la gravedad, por el seno del ángulo, menos esta tensión, es igual a la masa 1, aquí a la masa 1, por la aceleración, ¿sí? Por la aceleración. Y vamos a ver cómo lo hacemos en la masa 2. Vamos a calcular en la masa 2. Dice que la tensión de esta masa 2 mire la tensión, menos esta masa 2 por la gravedad es igual a la masa 2 por la aceleración que causa ella, ¿cierto? Por esta aceleración que va a tener. Bueno, para iniciar vamos a despejar, vamos a empezar a reemplazar la ecuación, vamos a despejar la tensión en la segunda ecuación. Y nos quedaría que la tensión es igual a la masa 2 por la gravedad, más, porque este estaba restando acá, pasa a sumar, dice, más la masa 2 por la aceleración. Ya tengo el valor de mi tensión, ya la tengo. Ahora voy a reemplazar este valor de la tensión en la primera ecuación. ¿Cómo me quedaría? Entonces yo digo que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos el valor de la tensión. ¿Y quién es la tensión? La tensión es la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración, ¿cierto? Es igual a la masa 1 por la aceleración. Bendito. Alabado, ya los tengo, mire. ¿Cierto? Ahora lo que yo debo hacer es resolver este paréntesis. Entonces yo puedo decir que la masa 1, la gravedad por el seno del ángulo, menos por más da menos, masa 2 por la gravedad, menos por más da menos, menos masa 2 por la aceleración es igual a la masa 1 por la aceleración. Recuerden que yo voy a despejar es mi aceleración. Aquí quiero hallar la aceleración con que se desplazan las masas. Por lo tanto, vamos a despejar, vamos a colocar las unidades, todos estos factores que tienen aceleración a un solo lado. Y digo que la masa 1 por la gravedad por el seno del ángulo menos la masa 2 por la gravedad es igual a la masa 1 por la gravedad más la masa 2 por la, la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Ya lo tengo. ¿Qué veo acá? Yo veo acá que tengo dos factores comunes. En este lado de la ecuación tengo el factor común de la aceleración y a este lado de la ecuación tengo el factor común de la gravedad. Por lo tanto, me quedaría mi ecuación
aceleración por factor común por la masa 1 más la masa 2. Aquí no he despejado todavía mi factor común, que es la masa 1 por la gravedad, por el seno de alfa, menos la masa 2 por la gravedad. Y vamos a despejar. ¿Qué necesito? Necesito sacar este señor que está multiplicando acá y lo paso a dividir acá. ¿Cómo me queda? Me queda que la aceleración es igual a la masa 1 por el seno de alfa menos la masa 2, todo factor de la gravedad, sobre la masa 1 más la masa 2. Bendito. Tengo cómo hallar mi aceleración. Por lo tanto, ahora lo que debo hacer es reemplazar en mi ecuación de aceleración cada uno de los términos. ¿Y cómo lo hago? En esta ecuación voy a reemplazar y digo que la aceleración es igual a 50 kilogramos que tiene la masa 1 por el seno de 42 grados menos 30 kilogramos que tiene la masa 2. Todo esto multiplicado por la aceleración, voy a tomar una aceleración de 10 metros por segundo al cuadrado, sobre la masa 1 más la masa 2. ¿Y cuánto es la masa 1? 50 kilogramos más 30 kilogramos son 80 kilogramos. Y esto nos dará como resultado, sí señor, una aceleración de 0,42 metros por segundo cuadrado. He hallado la aceleración con que se desplazan las masas. Ahora, ¿qué más me piden? Ahora me piden que debo hallar la tensión que hay en la cuerda, ¿cierto? Calculemos la tensión que hay en la cuerda. Para eso, pues voy a utilizar la segunda fórmula. Digo que la tensión es igual, ¿cierto? La tensión es igual a la masa 2 por la gravedad más la masa 2 por la aceleración. Yo ya conozco la aceleración, miren, ya tengo el resultado de mi aceleración. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es reemplazar las variables. Y voy a decir que esta tensión que hay acá en esta cuerda, porque esta tensión es la misma en la cuerda, tanto acá como acá, voy a decir que la tensión es igual a la masa 2 que pesa 30 kilogramos, la masa 2 que es de 30 kilogramos, por la gravedad, ¿cierto? Más la masa 2, mismos 30 kilogramos, por la aceleración, ¿sí? Entonces tenemos que 30 por 10 son 300 newton, ¿sí? Es porque estamos hablando de peso, más 12.6, tendríamos que hay una tensión de 312.6 newton. Y hemos hallado la tensión, muchachos. Hasta aquí hemos hablado de las fuerzas. Hoy quiero hacerles un pequeño repasito y hablar de algo que es muy importante y que también puede ser parte de sus pruebas, y es las palancas. Ya para terminar en este pequeño video de repaso, hablemos de las palancas. Esta no es más que una máquina simple compuesta por una barra rígida que puede girar sobre un punto de apoyo llamado fulcro. Se utiliza para transmitir o amplificar una fuerza. Veamos que tenemos en un extremo de una palanca, ¿cierto? Aquí tenemos el punto de apoyo, el extremo, el fulcro. Tenemos una palanca rígida, una barra rígida, ¿cierto? Y en un extremo tenemos una resistencia. Esta resistencia no es más que la resistencia que vamos a vencer, ¿cierto? Eso yo lo llamo, es un punto de resistencia, pues es un peso muerto que tenemos ahí, ¿sí? En el otro extremo de esta resistencia vamos a encontrar que aquí donde vamos a ejercer la fuerza, es una potencia que hay que hacer. A esto yo le llamo la fuerza motriz, ¿cierto? Eso es una fuerza motriz. Y tenemos, pues, lógicamente entre ellas dos, un punto de apoyo, un fulcro. También podemos decir que hay entre estos dos puntos, vamos a hablar, una distancia de la resistencia, una distancia de resistencia que está entre el punto de apoyo y el extremo de la resistencia, ¿sí? Al igual que vamos a hablar de otra distancia que es la que se encuentra, esta distancia de fuerza. Esta es una distancia de fuerza que se encuentra entre el punto de apoyo y el punto de la fuerza. Por supuesto que si sumamos estas dos, la distancia de fuerza más la distancia de resistencia, encontraremos la longitud de la palanca. Por lo tanto, muchachos, podemos decir que esta fuerza multiplicada por la distancia de la fuerza es igual
a la resistencia multiplicada por la distancia de la resistencia. Ya con esto, muchachos, podríamos decir que al despejar, al hallar cualquiera de estas variables, no necesitamos sino despejarlas, ¿no? Si quisiéramos hallar cuál es la fuerza motriz, simplemente lo que haríamos era multiplicar la resistencia por la distancia de resistencia y dividirla por la distancia de motriz. O si quisiéramos hallar cuál es la resistencia teniendo una fuerza motriz, pues sencillamente multiplicaríamos la fuerza motriz por esta distancia y la dividiríamos en esta resistencia. Muchachos, no siendo nada más, los invito a seguirme en el canal y quiero que disfruten, que tengan en cuenta y espero que estos tips les sirvan para sus estudios y para que hayan aclarado algunas dudas.